hola nuevamente, gracias por estar aquí. Hoy traigo para ti un tutorial para que aprendas a hacer el punto elástico simple y el punto elástico doble. Yo he montado ya aquí 16 puntos con mi forma favorita de montar puntos. Igualmente te voy a dejar un video con el enlace para que aprendas a montar los puntos y te voy a explicar ahora en qué consiste hacer el punto elástico. El punto elástico es un punto que sirve mucho para los remates de puños, de la parte baja de un suéter o un jersey y para distintas cosas como cuellos y bufandas. Vamos a comenzar para que entiendas lo simple que es este punto. En primer lugar, trabajaremos montando un número par de puntos y luego que tenemos el número par, comenzamos alternando un punto derecho y un punto revés. Y esto lo vas a repetir a todo lo largo de la vuelta. Un punto derecho y un punto revés. Ya sabes que la primera vuelta es siempre un poquito más incómoda para tejer. Luego que ya la tienes tejida, la cosa fluye un poquito mejor. Entonces, una vez que tú terminas de tejer esta vuelta, si no estás tejiendo con agujas circulares, perdón que este hilito se me atravesó por aquí esta hebra, volteas la labor. Ya aquí se ve así como raro, pero a medida que vayas tejiendo, esto se va a emparejar. Entonces, al voltear la labor, vas a tejer los puntos tal y como se te presentan. Aquí lo ves que no tiene esta lazadita y esto va a corresponder a un punto derecho. Entonces, tejes el punto derecho y aquí que ves esta lazadita por aquí adelante, tejes un revés. Derecho, revés. Yo tomé unas agujas un poquito más gordas para que te fuera más fácil apreciar cómo se hace. Porque a veces con las agujas tan finitas no entendemos tan claramente. Y aquí ya terminé la segunda vuelta. Y mira ya cómo empieza a verse el patrón del punto. Aquí yo he tejido ya unas cuantas vueltas más para poder apreciar cómo queda el punto. Y como la palabra lo dice, elástico, te puedes dar cuenta que es totalmente elástico. Entonces esto es lo que lo hace ideal para cosas que tienes que, por ejemplo, el cuello, que tienes que pasarlo por la cabeza, pero el punto va a regresar nuevamente a lo cerradito. Y sirve también para los calcetines o las medias en la parte alta de la pierna. Entonces ahora te voy a enseñar a hacer el punto elástico doble. El punto elástico doble en realidad es exactamente lo mismo, pero tejiendo dos puntos derechos, dos puntos revés, dos puntos derechos, dos puntos revés. En vez de uno, tejes dos. La diferencia es que queda más grande el resorte, más ancho. Entonces eso lo hace ideal para piezas que son más grandes. Cuando tejemos para bebés o cosas pequeñas, ese elástico simple es un poco mejor. Pero cuando tejemos cosas más grandes, ya requerimos quizás un elástico doble. Aquí, si estás viendo lo que hago, estoy haciendo lo mismo. Dos puntos revés seguidos, dos puntos derechos seguidos. Y como te comenté, esta primera vuelta es un poco más fastidiosa. Y monté 18 puntos, de manera que tuviéramos un poquito más ancho la muestra para que puedas apreciar. Y igualmente, con el anterior, esta primera vuelta siempre queda rara. Por eso me gusta comenzar enseñando desde la primera vuelta, para que cuando lo hagas por tu cuenta, no sufras pensando que te quedó mal. Entonces, fíjate, aquí volvemos a lo mismo. En este caso,
tengo 2 puntos que se ven como revés y ya de aquí en adelante los tejes como se presentan. Los que tienen esta lazadita por delante son los revés. Entonces lo tomas por detrás y haces tu punto revés. Y los que vienen simples son los derechos. Yo voy a terminar de tejer esto y voy a tejer unas vueltas más para que podamos comparar el primero sencillo y este doble y puedas apreciar la diferencia. Esto también te ayuda a cuando veas una pieza que quieres tejer, puedas distinguir entre uno y otro y decidir cuál te gusta más para lo que vayas a tejer. Aquí ya comienza a verse. Y aquí ya puedes apreciar cómo queda el punto elástico doble. Más gordito, las columnas son más anchas. Aquí vemos el punto derecho, aquí vemos el punto revés. Y mira lo súper elástico que es. Cuando lo comparas con el primero que hicimos, ves las columnas de un punto derecho y un punto revés clarito, pero más delicado porque es una sola, es 1 por 1. Aquí son 2 por 2 y bueno, la función es exactamente la misma, va a ser la misma elasticidad, pero se ve diferente. Entonces, este en particular es ideal para un cuello cisne, para una bufanda tipo cuello también, porque te va a pasar fácilmente por la cabeza, pero va a quedar pegadita del cuello. Entonces, bueno, esto ya tienes aquí una nueva técnica para tus proyectos de tejido. Espero que esto haya sido útil para ti. Dime en los comentarios si tienes alguna duda, si algo no comprendiste. Y bueno, no olvides de suscribirte al canal si no lo has hecho, que por aquí siempre estamos dando truquitos, tips, y técnicas que te van a ayudar a mejorar tus proyectos de tejido. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu atención y estamos hasta un próximo programa de Crafty Hearts Club. Chao.